Tercer y último bloque en Somos Noticias. Y mañana, 24 de marzo, se celebra el Día por la Memoria, Verdad y Justicia a 47 años de la dictadura militar. Y justamente en este contexto vamos a compartir este libro, Cita con Videla, de Vanessa Cerone, que a los 20 años, cuando era estudiante de periodismo, quiso entrevistar al dictador y esto nos contaba. La primera pregunta fue el por qué hizo todo lo que hizo, por qué en su momento, cuando ya se sabía que había desaparecidos, que había personas torturadas, personas fallecidas, robo de bebés, por qué no había podido parar todo eso. El libro Cita con Videla, de la periodista Vanessa Cerone, relata la cronología de cómo, siendo estudiante de periodismo, con 20 años, contactó al expresidente de facto, Jorge Rafael Videla, para entrevistarlo como trabajo final de una materia de la carrera. Desarrollado en 14 capítulos, Cita con Videla relata los múltiples encuentros entre Cerone y Videla. Lo entrevistó en su casa en 8 o 9 oportunidades. Lo entrevistó en Campo de Mayo y la última vez que lo vio fue en la cárcel de Bower, en Córdoba. El libro nace porque a mis 15 años de edad leo por primera vez la carta a la Junta de Rodolfo Walsh. No podía creer lo que estaba leyendo en ese momento. Ya sabía que quería ser periodista de muy chica y bueno, la vida después me fue llevando porque en el medio de la carrera, a mis 20 años, una profesora me pregunta a quién me gustaría entrevistar. Teníamos que entrevistar a un personaje público para aprobar la materia trabajo de campo y en ese momento es cuando yo decido entrevistarlo a Jorge Rafael Videla. Sabía que no hablaba con la prensa, que no daba declaraciones, entonces antes de tocarle timbre decidí escribirle una carta donde me presentaba, le decía de dónde provenía y cuál era mi objetivo. Le decía que piense si me iba a dar un no como respuesta porque yo no me iba a ir de este mundo sin lograr todos mis objetivos. Y después más adelante él me confiesa que justamente esa frase fue lo que hizo que él decida que yo lo pueda entrevistar y a partir de ahí es como comienza la historia de Cita con Videla. Obviamente después de la primera entrevista yo ya sabía que quería escribir un libro, por eso es que lo sigo entrevistando más allá de este trabajo para la facultad y en principio era en su casa porque estaba en prisión domiciliaria. Me preparé con todo lo que tenía a mano y obviamente fui al primer encuentro, me confesó que en realidad no hay desaparecidos sino que son muertos. Ese sí fue doloroso escuchar eso. Después cuando le pregunté por las madres y por las abuelas, me hizo una diferencia, me preguntó a cuáles me refería, porque según él, unas habían elegido llevar la muerte de un hijo y otras habían usado esa muerte para hacer política. Yo lo arranco a entrevistar en el año 2005 y la última vez que lo veo es en el año 2010-2011. Sentí que tenía que ir por última vez a verlo en la cárcel de Bower. Él ya estaba detenido ahí, en la cárcel común, que es donde después termina esperando la muerte. Fue difícil más que nada para mí por el contexto, por haberme encontrado ingresando a una cárcel común, teniendo que pasar todo lo que pasa una persona cuando va a una cárcel común, ¿no? Las requisas, el lugar, una situación incómoda. Fue muy breve, pero más que nada yo quería ver cómo vivía él en la cárcel, más allá de las preguntas, porque para mí ya prácticamente estaba completo el libro. Pero fue eso, fue verlo en ese contexto, ¿no? Vulnerable, en una cárcel común. Me encontré con el Jorge Rafael Videla del año 76, ni más ni menos que eso. Si bien más allá yo había encontrado una persona más avejentada, físicamente era otra, me encontré con la misma persona que tomaba las decisiones en su gobierno y que fue el responsable. Pero también en un momento, al principio, cuando lo encontraba en un ámbito familiar, podía llegar a ver al Jorge Rafael Videla que era padre, que era abuelo, veía los movimientos, ¿no? El contexto de él en lo familiar. Con sus amigos también, a veces cuando iba a la cárcel y lo visitaba, coincidía que algunos lo iban a visitar, pero no dejaba de ser el Jorge Rafael Videla, el de esa mirada impenetrable y con dureza, ¿no? Tienen que leer Cita con Videla porque, bueno, es parte de la historia de nuestro país, porque tiene un archivo periodístico muy rico y porque se van a encontrar con declaraciones que obviamente Videla nunca dio a la prensa.
Chau.